Comentamos ahora los requisitos que hemos de tener presentes en la etapa de envasado del producto. Por supuesto, esta etapa, al igual que el resto, ha de ser considerada en nuestro APPCC y ahí pues identificar los riesgos que hay en esta etapa, evaluarlos, aplicar las medidas preventivas de control necesarias, ver si hay algún punto crítico. Bien, eso es algo que hay que hacer, como cualquier otra etapa. Luego, ya hablando específicamente de requisitos de la etapa de envasado, por supuesto, al igual que cualquier otra cosa que compremos, hemos de tener especificaciones para el material de envasado. Es decir, ha de estar perfectamente definido qué características ha de cumplir ese material. O bien las definimos nosotros y se las trasladamos a los proveedores, o bien aceptamos nosotros las de los proveedores, pues en ese caso sería la ficha técnica del proveedor la que sería la especificación. Hemos de pedir a los proveedores de este tipo de material, del material de envasado, envase, certificados de conformidad. Y de hecho aquí hay una normativa, que ahora comentaremos, que ya marca pues unos requisitos muy concretos relativos a este tema de los certificados de conformidad. Bueno, pues nosotros hemos de tener las declaraciones de conformidad de todos los materiales de envasado que utilicemos. Si son materiales plásticos, pues ahí tenemos una normativa específica que es el reglamento 10/2011, que establece de una manera muy clara los requisitos que han de cumplir esas declaraciones de conformidad. En este caso, y las normas ya nos lo dicen, para poder hacer esto bien, tenemos nosotros que proporcionar la información al proveedor del envase del uso que se le vamos a dar, para que ellos puedan hacer la declaración de conformidad adecuada. Porque no es lo mismo un envase que vamos a utilizar para una especia que un envase que vamos a utilizar para un vinagre o para un aceite. Las declaraciones de conformidad tendrán que ser distintas, porque los ensayos que habrá tenido que hacer el proveedor serán distintos. Por lo tanto, esto lo tenemos que vigilar, de que realmente informamos al proveedor del uso que le vamos a dar a nuestro envase y que la declaración de conformidad sea la adecuada al uso que le vamos a dar. En nuestro proceso de envasado hemos de establecer algún mecanismo, algún sistema para asegurarnos que los envases que utilizan para cada lote son los adecuados. Y esto pasa pues normalmente porque tanto cuando se pone en marcha una línea como cuando se produce un cambio de lote o de producto, se haga una verificación de que el envase que se va a utilizar es el correcto y se ha de dejar registro de esa verificación. Relacionado con el envasado, pues estaba todo el tema del etiquetado y asegurarnos que los envases son los adecuados. Por un lado, por supuesto, que cumplan las especificaciones del cliente, pero también, como en ese envase normalmente irá una etiqueta, que esa etiqueta cumpla la normativa de etiquetado. Aquí, pues la referencia es el reglamento 1169 del 2011. Ahí es donde se definen los requisitos que ha de cumplir el etiquetado a un producto. En cuanto al almacenamiento de este tipo de material, las normas establecen que ha de almacenarse separado, en concreto BRC, separado de las materias primas y del producto terminado y adecuadamente protegido. Hemos de vigilar que ese material se almacena pues, de una manera que se evitan pues, contaminaciones. Prácticas que tenemos que evitar. Pues una cosa que puede pasar es que nosotros tengamos un pallet de material de envasado, que lo entremos en línea, empecemos a utilizar ese material y que pues no acabemos ese pallet y ese pallet vuelva al almacén de material de envasado. Pues ese pallet lo tenemos que proteger bien.
en vez de pues, evitar que pues, los envases que quedan ahí se puedan contaminar con suciedad. Lo mismo es aplicable a las bobinas. Las bobinas, pues una práctica que tenemos que intentar aplicar es que las primeras vueltas de la bobina se desechen, porque ahí es donde posiblemente se pueda acumular la suciedad, pero que además, pues luego esas bobinas, cuando vuelven al almacén de material de envasado, se protejan. Hemos de evitar dejar las bobinas instaladas en las líneas de envasado cuando esa línea de envasado pues, va a estar un periodo relativamente largo sin utilizar, porque esas bobinas se pueden ensuciar. Bueno, pues tenemos que tomar las precauciones para evitar la contaminación de los materiales de envasado que vayamos a utilizar. Y luego, cuando un envase sea obsoleto, pues se tiene que almacenar en un lugar separado, bien identificado, y hemos de establecer qué metodología vamos a utilizar para destruir envases, por ejemplo, con la marca del cliente, la marca del distribuidor. Pues habrá que establecer cuando tenemos algún tipo de estos envases que son obsoletos, pues cómo se destruyen y guardar registros de esa destrucción. Eso es otro tema que tenemos que considerar relativo a lo que es el material de envasado.